corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos, bendiciones. Les invitamos a acompañarnos hoy con la lectura y la enseñanza del Salmo 59.
que el Altísimo Dios nos dé sabiduría y nos hable en el corazón, y tengamos alguna palabra que necesitemos justamente, tengamos una respuesta de parte de Dios. Así que bienvenidos todos, vamos a orar y hacemos la lectura. Padre Celestial, gracias te doy por una predicación más, una enseñanza más que podemos compartir. Te agradezco porque en tu amor nos invitas a hacerlo, Señor, con sabiduría, con dedicación y con responsabilidad. Nos has ordenado a hacer todas las cosas. Te pido que nos hables al corazón y nos instruyas con la verdad, Señor, y que ésta nos consuele y nos reprenda, Señor, y nos guíe para hacer lo que es digno delante de ti. Gracias por todos los que te invocan, por todos los que te buscan y que ven este video. Gracias. Amén. Bueno, el Salmo 59 dice así: al músico principal, sobre no destruyas, Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Dice así: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame del hombre sanguinario. Porque he aquí, están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Yahweh. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Yahweh, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Y aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Yahweh, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Yahweh, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sepan, y sépase que Dios gobierna en Jacob, hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Bueno, un salmo que está contextualizado, aquí mismo dice en el título: cuando envió Saúl y vigilaron la casa de David para matarlo. Esto tiene su origen en 1 Samuel 19:11. Leámoslo un segundito para ver de qué está hablando. 1 Samuel 19. Y este tiene como título: Saúl procura matar a David. Leamos ese capítulo para entender el contexto. Habló Saúl a Jonatán su hijo, a todos sus siervos, para que mataran a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estaré en lugar oculto, escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán habló bien de David su padre, a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David. Ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido buenas contigo. Pues él tomó su vida en tu mano y mató al filisteo, y Yahweh dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás con la sangre del inocente, matando a David sin causa?
Escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Yahweh, que no morirá. Llamó Jonatán a David, le declaró las palabras y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Yahweh vino sobre Saúl. Estando sentado en su casa tenía una lanza en su mano mientras David estaba tocando. Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pues él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza a la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana morirás. Descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera, una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, tráedmelo en la cama para que lo mate. Cuando los mensajeros entraron aquí que la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en la cabecera, entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado? ¿Has dejado escapar a mi enemigo? Mical respondió a Saúl, él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David, escapó y vino a Samuel en Ramá, y de todo lo que Saúl había hecho con él, y dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Fue dado aviso a Saúl diciendo aquí que David está en Nayot, en Ramá. Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y Samuel estaba allí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Bueno, hasta ahí. Entonces el contexto es, Saúl pretende matar a David, y era una relación bien curiosa, bien extraña la que había entre David y Saúl, porque David llegó a ser un muy íntimo amigo de la familia de Saúl, en muchos sentidos. Pues Mical, la que se menciona aquí, era hija de Saúl, es decir, era su suegro. Y Saúl se llenó de mucha envidia contra David por muchas cosas, donde principalmente estaba que David era un hombre, digamos que mucho más valiente que él, era mejor en la guerra, era mejor, tenía mayor honra del pueblo incluso que Saúl, y esto le molestaba sobremanera. Por eso cuando David Saúl buscaba matar a David, su hijo, el hijo de Saúl, le dice que no lo haga, que mirara lo bueno, que David es un hombre muy bueno y le ha hecho muchas misericordias a Saúl. Saúl jura que no lo va a matar, y es más, se reúnen nuevamente, pero una vez que hay guerra nuevamente y Saúl se entera de lo bien que le da David en la guerra, como que vuelve ese espíritu de ¿cómo llamarlo?, de envidia que tenía, y procura matarlo nuevamente. Y bueno, ahí va la historia. David tuvo diferentes persecuciones en su vida, pero quizás la más dolorosa, la más dolorosa sería la que tiene que ver con su hijo Absalón. Pero esta, sin duda, también es muy difícil. ¿Por qué es difícil esta persecución? Pues también por muchas razones. La primera, pues porque David amaba a Saúl, lo respetaba como un rey, y pues de hecho había hecho todo lo posible para que él tuviese una buena gobernanza, lo cuidaba, lo protegía, pero Saúl solamente le tenía envidia y fastidio ya. También era difícil porque Mical era su esposa. Él tenía un problema con su suegro que buscaba matarlo, y pues esto, imaginemos lo que podría ser de conflictivo dentro del hogar. Mical, su esposa, que miente, dice que cuando Saúl, su papá le pregunta por qué dejaste huir a David, ella le dice, él me amenazó de matarme. Mical, también asustada, miente diciéndole a su padre que David la amenazaba, cuestión que seguramente le habrá dado más razones a Saúl para quererlo matar. El caso es que ese es el contexto de ese salmo, y por lo tanto entendemos las razones de David cuando dice, líbrame, Dios, de mis enemigos, ponme a salvo de los que se levantan contra mí,
líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios. Como bien saben, si han seguido, digamos, el ritmo y los capítulos que de los salmos hemos hablado, que llevamos 59. Hay muchos salmos similares a este, pero bastantes, donde David evidentemente tenía muchas preocupaciones y sus oraciones principalmente tenían que ver con una necesidad de protección. Si pudiésemos recopilar en una diagrama, en una estadística, todos los salmos, si hiciéramos la tarea, muy seguramente los salmos que tienen que ver con protección de los enemigos quizás sean los que se lleven la mayor cantidad de volumen, de capítulos. Salmos muy similares, donde David se encuentra en una situación de yo no he hecho nada malo, ¿no? Como aquí dice más adelante, acechan mi vida, se han juntado contra mí, no por falta mía ni pecado mío, sin delito mío corren y se aperciben. Y es que sí, la situación con Saúl, la verdad, no fue provocada. David no provocó a Saúl en nada. Lo que pasa es que Saúl se dio cuenta que había hombres mejores que él, en muchas situaciones, en muchas cosas. Y por supuesto, el haber sido desechado por Dios. Seguramente Saúl veía en David algo que él no vio en él desde el principio. ¿Qué no vio Saúl en sí mismo que sí había David en el principio? Pensemos en el Saúl joven, cuando fue llamado rey. ¿Cómo era este Saúl? ¿Cómo era Saúl al principio? Él no se pensaba, dime. Él no se pensaba, sí, pero él no era tan valiente como pensamos. Y cuando vemos ese llamamiento con Saúl y las primeras cosas que hizo Saúl, ese llamamiento con Samuel, perdón, las primeras cosas que hizo Saúl, vemos que quizás era un hombre de compañeros, un hombre de pueblo, ¿no? Es decir, que prefería los halagos de la gente, que de hecho fue lo que Samuel creyó que era lo que fuera, ¿no? Lo que fuera el hombre de Dios, que sería pues como un Saúl. ¿Cómo era un Saúl? Un hombre alto, dice que le llevaba una cabeza a todo el mundo, un hombre pintoso, un hombre querido por la gente, y lo que nos hace pensar esto es que era un hombre acostumbrado a la vanidad, un hombre acostumbrado a ser alabado por los demás, un hombre que lo único que buscaba era ser admirado, ¿no? ¿Alguien ha leído El Principito? ¿Sí se acuerdan que hay unos mundos en el que va el Principito y hay un hombre que le gusta ser alabado, que lo único que esperaba era: ¿y tú por qué no te admiras de mí, Principito? Y él le dice: ¿por qué? No, solo alábame. Él le dice: pues te admiro. Y dice el Principito: pues no sé para qué quería que le dijera eso, pero eso le dije y me fui. Y en los mundos que visita el Principito, que son como estados del hombre en la psicología del libro, habla de ese tipo de personas que lo único que buscan es ser admirados, pero no tiene propósito alguno. Él dice: pues no entendí para qué quería eso no le daba nada realmente, era algo muy superficial. Quizás este era el problema de Saúl. El problema de Saúl era que buscaba la admiración del pueblo, buscaba ser aplaudido, tanto así que rescató a un rey que el Señor le había ordenado destruir. No necesariamente porque tuviese misericordia de ese rey, quizás sí, pero quizás no. Quizás la razón fue: pues todo el mundo me admirará, pues soy un rey clemente y misericordioso, más allá de la misericordia de Dios. Y esta posición, obviamente estoy haciendo un análisis muy crítico sobre Saúl, basado en el contexto bíblico, muy psicológico de la manera de pensar de Saúl. Quizás Saúl, eso era lo que le da rabia realmente, que hubiese un hombre
que no buscase ser alabado de los demás y lo fuera. David era muy superior a Saúl, justamente en eso. ¿Qué es lo que ama el Señor de David a lo largo de la Escritura? ¿Qué es lo que se exalta de David? Que era humilde. Que era humilde. Y eso es lo que nunca tuvo Saúl. Se jactaba de ser un hombre de Dios. Te juro por Dios que no lo mataré. ¿No? Y pum, la vuelta a la página, yo buscaba matarlo otra vez. La humildad es una virtud preciosa. La humildad es una virtud maravillosa que si logramos, si la buscamos, si la anhelamos, puede ser la diferencia entre un Saúl y un David. La diferencia entre una vida de fracasos o de victorias. ¿Sabe por qué el que busca halago siempre está fracasado? Porque nunca alcanza a satisfacer su deseo de halago. Siempre va a querer más. Es similar al codicioso, ¿no? El que nunca tiene realmente. Nunca tiene. Y calcula y cuenta y nunca tiene más. No, nunca sacia su afán. Eso le pasa al vanidoso. Pero el humilde tiene la capacidad de siempre estar saciado, aun cuando no lo está, aun cuando tiene hambre, aun cuando tiene problemas y dificultades, él está en paz. Lo logra tener. El humilde me refiero a una humildad como la que estamos descubriendo en David. Entonces, David pues se enfrenta a un hombre que amaba, en el sentido de que lo respetaba y lo quería. Su suegro lo admiraba seguramente. La manera en que David se refiere a Saúl es de mucha admiración, mucho respeto. Él dice: no es justo que él me quiera matar. Yo no le he hecho nada. Por eso dice: líbrame, Dios, de los hombres sanguinarios. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra vida va a llegar muchas veces personas así. Personas que nos hacen el feo, que nos hacen el quite, como decimos en Colombia, que lastiman. Y muchas veces, y ojalá sea ese el caso, lo hacen porque pueden encontrar en nosotros algo que no tienen ellos. Si tu vida, si tu esencia genera esa carencia en otros, pues sintámonos felices y orgullosos. Muy tenaz, muy terrible sería que nadie tenga nada que admirar, que envidiar de nosotros. Eso sí sería muy feo. Que nos vean como uno más del montón, porque no hay nada realmente relevante. Y ojo, estoy hablando única y exclusivamente de las cosas buenas. Por supuesto que si tú vas y te superoperas y te pones de todo, muchas personas te van a tener envidia. Pero no me refiero a ese tipo de cosas. No me refiero a las cosas que tú puedes inflar, que tú puedes aparentar. No, yo me hablo a la esencia, me refiero a la esencia tuya. A la esencia tuya. Cuando alguien ve lo que tú eres y siente cierta envidia, lastimosamente, porque no lo ve en sí mismo, pues siéntete afortunado, pues puedes instruir, puedes enseñarlo, puedes cultivarlo en otras personas. Pues si nunca nadie ve nada bueno en ti, no necesariamente es porque nadie ve nada bueno en ti. Muchas veces es porque de verdad no lo entregas, lo escondes, te lo reservas mucho. Pero cuando pasa, cuando el mundo se viene contra uno, es difícil. Es injusto, se siente así uno, ¿no? ¿De qué me ha servido buscar a Dios si cuando lo busco vienen cosas malas? Pareciera que Dios no hace diferencia de los que le buscamos, ¿no? Podríamos pensar. Pareciera que Dios a veces se olvida de uno. Ese era el clamor, ese era el reclamo de David. ¿Dónde estás, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo, Señor? Líbrame de mis enemigos, de los que sin causa me afligen, me lastiman. Despierta para venir a mi encuentro, ¿no? Dice ahí, versículo 5. Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a las naciones y no tengan misericordia de los que se rebelan con iniquidad.
Entonces, en la oración de David, frecuente esto. Primero, pedirle al Altísimo que mire su condición, donde ha sido vulnerado sin causa, y pide por sus enemigos una destrucción. Eso es común en David. Señor, destrúyelos. A los que andan ladrando como perros, a los que andan haciendo bulla, intentando robar mi preciada paz en una muerte injustificada. Familia, cuando nosotros estamos en unas dificultades de verdad difíciles, de personas, de momentos, de situaciones, de enfermedades, cosas que nos persiguen, que uno a veces no se siente de verdad con la culpa encima de eso, y uno dice, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué el vecino, por qué el amigo, por qué el familiar tiene tanta rabia conmigo? De repente le dice algo, pero ¿será suficiente para que haya prosperado su odio contra mí? De esta manera, no siempre es cierto, pero cuando pasa, tenemos que seguir un camino que sí David nos plantea, y es el de orar. Orar. Esa es la invitación. De hecho, cada vez que estudiamos Salmos es decirles, hay que orar. Tenemos que buscar al Dios poderoso que puede protegernos, que puede sustentarnos, que puede librar nuestra alma de el malvado, de la persona que busca nuestro mal. A veces estamos tan tranquilos que vemos que nada de esas cosas pasan, pero cuando pasa, cuando sentimos temor por el mal que otras personas puedan hacernos, tenemos que recurrir a la protección del Altísimo. Porque a veces intentamos hacerlo por nuestra mano, intentamos tumbar al enemigo, ¿cierto? Vengarnos, y esto resulta peor, y resulta una mala decisión. Así que cuando estamos siendo lastimados, hay que orar. Pedirle al Altísimo que despierte en nuestro favor si es que en verdad hemos hecho con justicia, porque si no, o sea que Él mismo nos castigue. Estamos hablando de un caso de una situación en la cual injustamente, al parecer, alguien o algo está contra nosotros. Pedirle a Él que lo quite de nuestro camino, que lo derrumbe. Tú, Señor, te reirás de ellos, de los burladores, de las naciones, de los que dicen quién hay quien oiga, ¿no? De aquellos que no creen que su mal realmente tenga una consecuencia, que no hay un Dios justo que atienda a la maldad del malvado cuando la ejerce sobre el justo. Hay gente así de verdad. Hay gente que sabiendo que está haciendo lo malo no le importa porque no siente la necesidad de parar, porque siente que no hay quien pueda hacer juicio sobre lo que hace. Y esta soberbia con la que muchos andan, muchos hacen, es lo que dice aquí David: castígalos. La soberbia, mis hermanos, a diferencia de la humildad, y por lo tanto como su principal antónimo, es de las peores cosas que existen. La arrogancia, la altivez, la soberbia es una falsa fortaleza, es una máscara de inseguridad. La arrogancia es es algo que nos prohíbe acercarnos al Altísimo de verdad. Es algo que no nos permite avanzar en serio. Si tú quieres tomarte la vida en serio, si tú quieres tener un cambio de verdad en serio, empieza por dejar tu arrogancia. ¿Sabes qué no te deja acercar a Dios? La arrogancia. Eso es lo que no te deja hoy doblar tus rodillas a Él y cambiar. Es altivez. Y a veces pensamos que es simplemente desinterés. El desinterés también es arrogancia. A veces pensamos que es que no es el momento. Arrogancia. A veces creemos que es que Dios sabe cuándo es el momento. Arrogante eres. El momento es hoy de descubrirnos en Él, de tener humildad y saber que sí hay quien oiga.
Dice, Dios es mi defensa, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. La confianza de David es que Dios haría en su favor la petición de David, que el Señor tendría en cuenta su causa y daría una respuesta contundente a sus enemigos, donde ellos sabrían que Dios está con David. ¿Saben por qué no buscamos a Dios? Porque no creemos que Él nos pueda defender. Cuando lo buscamos de verdad, es porque hay una confianza adentro que te hace saber que Dios responderá, que Dios dará la última palabra en el asunto por el cual pides. Por el pecado de su boca, en el 11, no los mates para que mi pueblo no se olvide. Abátelos, oh Yahweh, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos de su soberbia. Por la maldición y mentira que profieren, acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Y vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad, anden errantes para hallar que comer, si no se sacian, pasen la noche quejándose. Prácticamente que David arranca diciendo, son perros bullosos y así viven, por lo tanto tú los dispersarás y ahora andarán como perros ladrando, buscando qué comer, quejándose. O sea, como que David utiliza en una misma comparación, que es el de los perros, utiliza dos momentos. Uno, el de los perros bullosos que se quejan y dicen no hay quien oiga y por eso hacen mal. Y al momento dice a ellos, no los mates, simplemente dispérsalos y que ladren como perros. Entonces, errantes buscando qué comer y pasen la noche quejándose. Duro lo que les dice David, es como quien dice que en su arrogancia entonces reciban las consecuencias de lo que ellos mismos creen tener, ¿no? Y esto la verdad es una advertencia muy cierta. Y es que ese es el problema del arrogante. Es que el arrogante jamás podrá quedar en firme cuando él piense que lo único que tiene para hacer cuidado es de su propia arrogancia. Su arrogancia es la que lo va a destruir. La arrogancia del arrogante es la que lo lleva a una humillación. No a la humillación de yo me humillo, sino la humillación de ser humillado. Es muy diferente. Es muy diferente. Tú puedes humillarte o ser humillado. ¿Qué prefieres? No es lo mismo. No es para nada lo mismo. Para humillarse, ¿qué se requiere? Veamos que definamos qué es humillarse. ¿Qué es humillarse? ¿No? Suena feo la palabra. Suena a deshumanizar a alguien, humillarse. ¿Sí? Suena a debilidad. No. ¿Qué es humillarse? La verdad, humillarse es una capacidad de doblegarme a mí mismo, es la capacidad de no tenerme en un mayor concepto del que deba tenerme, sino la sensatez de entender mi lugar en una situación, delante del prójimo, delante de Dios. La verdad que ser humilde es una capacidad intelectual y del espíritu. Por lo tanto, una persona que se humilla es una persona que tiene un don y una capacidad que no todos tienen. Pues justamente es lo que quiere decir, es capaz de hacer algo que no todos harían. Lo que le permite entonces ir más lejos que otro. El humilde puede llegar más lejos que otro, porque el bloqueo de otro es su propia arrogancia. Es el que anda con los zapatos amarrados porque piensa que así es más estable, pero no puede ir con el paso más largo que lo que su cordón le deja. El humilde siempre anda descalzo y libre. En chanclas no. ¿Sí me van a entender? En el sentido, es una alegoría, ¿no? No hablo de que ande descalzo por ahí por los prados. ¿Sí? No, hablo de la alegoría de que puede correr y no hay nada que le estorbe en su vida. Ser humillado es muy diferente. Ser humillado es tener que sufrir una situación en la cual tú eres vulnerado. Y esa situación te pone por el suelo y te arrastra. Y te tiene que quebrar. Porque si no te quiebra,
te destruye. Ser humillado suele acontecer en momentos de crisis, suele pasar con situaciones de vergüenza. Ser humillado suele ser con alguien implacable y malvado. Para ser humillado se requiere muchas veces una exposición pública horrible. Para ser humillado muchas veces se requiere perderlo todo o perder algo muy preciado. La humillación es perder. Y no siempre perdemos lo que la humillación debería hacernos perder, que es la arrogancia. Muchas veces la humillación logra perderlo todo, ¿no? La humillación nos puede traer una derrota, un fracaso muy abrupto. Pero la humillación, justamente como es algo controlado, no nos lleva jamás al fracaso. Es más, por humillarnos voluntariamente y tener una capacidad de humillación, es que podemos subirle al fracaso y podemos subir de cosas como, digamos que esta sensación de que todo va mal. La humillación te permite ir un paso adelante de los demás y de las situaciones. Así que la arrogancia del arrogante es su más terrible juez y verdugo. La arrogancia es la que lleva a los poderosos e intelectuales que en su jactancia no pueden ver más allá de sí mismos, son las que los llevan a la derrota. Me parece interesante ver, por ejemplo, en debates presidenciales o de candidatos o de gobernantes o de políticos, cuando hay una postura muy recta de alguno que se cree muy intelectual y llega otro que no solamente tiene, no sé, mejores ideas o mejores argumentos, muchas veces estos no logran salir adelante de darse cuenta que públicamente han sido avergonzados de sus propios datos, de sus propios argumentos. Y muchas veces esos políticos o esos hombres que de verdad son intelectuales, esa derrota pública los lleva a una depresión terrible. Y muchos, justamente por no estar al nivel de otros, lo único que pueden hacer es pues aludir a otras cosas, ¿no? Que es al engaño, a las mentiras y a inflar lo que dicen para tratar de ser vistos como intelectuales. Pero esta pelea de el que es intelectual o no, muchas veces lo único que hace es mirar hacia uno mismo y cultivar una arrogancia que va a ser también la destrucción de esa misma persona. La persona humilde tiene la capacidad entonces de ver más allá, ¿cierto? Y de moldearse, es mucho más dinámico, mucho más adaptable. Y como dice por ahí, ¿quién es el que vive al final de cuentas en toda la evolución? El que se logre adaptar, ¿cierto? En los que plantean una teoría evolutiva en diferentes sentidos. La ley del que se adapte. Entonces, humillarse tiene una gran virtud. Yo cantaré de tu poder, dice David. Alabaré de mañana tu misericordia. Has sido mi amparo, refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía. Cantaré a ti, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Y termina este salmo, como siempre David, o como en muchos casos, volteando lo que fue una queja en un dado por hecho de una victoria. Cantaré de tu poder. Mañana, cuando todo termine, descansaré en tu misericordia, porque eres mi fuerza, tú eres mi cántico, tú eres mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entonces, ¿qué debemos hacer al orar? ¿Qué debemos hacer en dificultades y en persecuciones injustas? Orar. Y en cualquier tipo de persecución, de hecho, orar, buscar a Dios y descansar en que si hay un mañana, ese mañana quizás Dios haya resuelto eso por nosotros. Ahorita que mencioné el tema evolutivo, no se me angustien, hay gente que a veces les escribe en el canal cosas como eso que estás citando es satánico, diabólico, eso es del mundo, eso es
la teoría de la evolución, la conspiración, eso le dicen a uno cualquier cosa. Hay que entender los conceptos. Hay algo que aprendí de la Biblia, de lo siguiente: tanto los apóstoles como Yeshua utilizaron contextos mundanos para dar a entender cosas espirituales. Por ejemplo, cuando Yeshua utiliza el mito de la muerte egipcia para dar a entender acerca de el reino de los cielos. ¿Cuándo lo hizo? Cuando habla, por ejemplo, del seno de Abraham. Un rico y un pobre murieron y uno va a ser atormentado y el otro va hasta el seno de Abraham. En eso que está hablando allí Yeshua, de hecho, no es una creencia hebrea, es una leyenda egipcia. De Barmayán se llama, lo pueden buscar en internet. También, ¿y por qué lo hizo? Pues porque era conocido, no pasa nada. Lo que intentaba era que de un mito conocido dar a entender algo espiritual. Eso se llama retórica, se llama comparación, ¿no? Es una parábola. De hecho, todas las parábolas son falsas, son ficticias en sí mismas, ¿no? Hubo un hombre que encontró un gran tesoro y vendió toda parte. Nunca pasó, fue una historia creada para dar a entender algo espiritual, un mensaje. Un hombre con una viña y le puso a trabajadores a labrarla, luego mandó a siervos para que lo recogieran, los mataron, mandó a su hijo para que la recogiera, también lo mataron. ¿Qué hará el hombre cuando vaya a pedir cuentas? Dice. ¿Cuándo pasó eso? Nunca pasó. Pero esa historia nos ayuda a entender cosas espirituales. También los apóstoles en diferentes ocasiones utilizan contexto, digamos que mundano y pagano, para dar a entender cosas espirituales, simplemente porque son porque son comunes. La teoría de la evolución es algo común en nuestra época y no significa el hecho que la mencione que la acredite o no. De hecho, para entender el tema evolutivo, la verdad es que sí tiene verdad en un asunto. Hay dos asuntos y el punto es de la evolución adaptativa, que es evidente, y el otro es del pasar de la célula a ser un hombre, de lo cual yo no creo. Es muy diferente. Es la evolución de una especie, interespecies, digamos, hasta llegar a ser otra especie. Eso es muy diferente a la evolución adaptativa de una especie. Por ejemplo, algunos anfibios que han tenido que evolucionar para adaptarse y perder o tener ahora la capacidad de andar encima del lodo y ya pueden respirar encima, por ejemplo. O algunos animales en la isla Galápagos, que ha sido una de las grandes evidencias de la adaptación de una especie a un contexto diferente. O el simple hecho de que veamos aquí un café adaptado a las montañas colombianas versus un café adaptado al desierto por allá en Turquía o en Egipto. Son diferentes. No, eso es una transformación natural. Digamos que todo es natural, pero es como pasar de un embrión a un adulto. No, hablo de la adaptación evolutiva de un entorno, ¿sí? Y como muchos o sea, cuando tú ves una misma especie en diferentes contextos y ves que se ha adaptado a lo largo de una selección natural de mucho tiempo, pues uno dice, obvio, tiene un sentido grande y es lógico. Pero eso no significa que apoye la teoría darwiniana de la evolución del hombre, ni nada de eso. Lo digo porque no falta el que escriba alguna cosa en este sentido. No, espero que me entiendan de lo que estoy mencionando, y es la capacidad de adaptarnos a las dificultades puede ser justamente la clave para no morir en una arrogancia del que cree que siempre tendrá control de todo y no la tenga. A veces la arrogancia es como un T-Rex, un tiranosaurio, que pensó que sería indestructible, si pensaba. Pero digo, la mayor de las bestias carnívoras y poderosas, de él no tenemos sino polvo y huesos. Quizás si se hubiese adaptado habría sobrevivido. En una hipótesis, ¿no?, de pensar esto. La humillación es adaptarnos a las circunstancias y aprender a ser agradecidos. Eso es salir adelante, eso es vivir. Así que, mis hermanos, a orar y a dejar de quejarnos delante del prójimo, de pelearle. No, ¿sabes qué? Trabaja con todo eso en oración, húyele a los problemas, resuelve, pero no cojas el camino del soberbio,
Que tengan todos una linda noche. Gracias por habernos acompañado a un salmo más. Que el Señor los bendiga. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tú